Bueno, boas tardes, moitas grazas pola vosa presenza. Imos dar comezo á sesión do seminario Os sentidos da cultura, que vai tratar o tema cara a unha cultura da sustentabilidade da man de Jorge Rijkman. Como sabedes, o seminario tenta abordar diversas dimensións da idea de cultura, tanto desde o punto de vista das disciplinas, canto das achegas, aportacións, perspectivas e mesmo temas, revisando os debates contemporáneos máis senlleiros que temos ao respecto. E dai, está este tema que é central, que xa apareceu en algunha ocasión. Recordo a intervención, finalmente, na máis que escrita, de Andy Dobson sobre o tema da cidadanía medioambiental, e que hoxe abordamos xa directamente sobre a idea de sustentabilidade. Jorge Rijkman non precisa de gran presentación, porque é ben coñecido, moitas das súas facetas, como escritor, ensaísta, poeta, e aquí ven, evidentemente, como filósofo político e moral, abordar esta cuestión a que ten dedicado moitos volumes, ensaios, e recordo aquí a tetraloxía que finalmente deveu en pentaloxía, daquela de un mundo vulnerable, biomímese, en fin, non vou reiterar os títulos, tedes as referencias na propia ponencia escrita, e si subliñar precisamente unha trayectoria moi vinculada ao tema que nos ocupa, e ademais traballada non somente na perspectiva filosófico no ámbito ético e político, senón tamén en diversos proxectos de colaboración con o mundo da bioloxía, cual lle dá un achegamento ás diversas dimensións deste concepto, esquivo como poucos e, como sempre, un concepto contestable e debatible que sempre compre concretar políticamente. Dai que estructuremos, como sempre, a sesión, agradecéndolle a súa intervención e a súa presencia, que fixera un oco por estar connosco. Faremos todo seguido. En primeiro lugar, a súa intervención, e abriremos xa a continuación o turno de debate, preguntas e cuestións, e desa maneira o facemos máis áxil. Moitas gracias, e cando queres tes a palabra. Bueno, muchas gracias al Consello y a Ramón también ahora por introducirnos en materia esta tarde. Pensaba, bueno, por una parte, aporté hace unos días un texto escrito que tenía redactado ya, que es un capítulo de un libro reciente y que es el que tienen ustedes en sus manos, pero luego preparé otra intervención que no se aleja del lugar desde donde está escrita la que ha sido distribuida, pero que aborda más directamente las cuestiones de cultura de lo que lo hace ese texto. Entonces, bueno, salvo que alguien levante la mano y proteste enérgicamente porque le parezca una maniobra de distracción, pues voy a hacer esa otra exposición sabiendo que habrá gente que puede haber leído estos días pasados el texto en la web, que estaba ya disponible, o lo conozca por el libro que se publicó hace ya unos meses, y que podemos, desde luego, abordar también los aspectos políticos más concretos en los que se profundiza un poco más en ese texto, ¿no? Bueno, quizá un punto de partida para este asunto, cultura y sustentabilidad, podría ser la quiebra generacional enorme que se está produciendo en estos, nos parecerá bastante claro si dijera en estos años últimos, pero en realidad en estos decenios últimos, ¿no? No sería muy exagerado decir que los abuelos y los padres estamos siendo devoradores de los hijos y de los nietos. Esa es una imagen, por ejemplo, que empleaba Heiner Müller, un dramaturgo alemán a quien he traducido bastante. Estamos destruyendo el futuro, los futuros individuales para cada vez más gente y también el futuro colectivo.
vivimos como si no hubiese mañana y hubiésemos asumido ese lema punk, ¿no?, de no future, no hay futuro. Eso, lejos de ser pues expresión de una contracultura, es como el lema de la cultura mayoritaria. Eso, desde luego, pues no a nadie le sorprenderá si aludimos a las tasas de paro juvenil, por ejemplo, pues disparadas en estos últimos 3 años, por encima del 50%, que es una cosa increíble, pues lo mire uno desde donde lo mire, y donde estamos en la Unión Europea solamente por detrás de Grecia, como ya se sabe. En general, si podíamos aludir pues a esta serie a esta clase de datos, y yo creo que no sería difícil convenir en que la mayoría social hoy, esa quiebra generacional a la que me refería, pues la ve en el plano social, en el plano económico, esta idea ya tan generalizada, ¿no?, de que los hijos van a vivir peor de lo que han vivido los padres, ¿no?, ese tipo de datos que son tremendos también. En la memoria anual del CES, del Consejo Económico y Social, de 2011, por ejemplo, pues se revelaba que había más de 400.000 hogares en los cuales era la pensión del abuelo la que estaba sosteniendo a las 2 generaciones siguientes. Bueno, esa quiebra, digamos, el aspecto generacional de esa quiebra en lo económico y lo social, pues no estaría diciendo nada nuevo, ¿no? Pero, sin embargo, hay otro nivel de esa quiebra generacional y de la crisis, pues yo diría, de civilización en la cual estamos, que es mucho más determinante que el primer nivel al que acabo de referirme, y que la gran mayoría de nuestras conciudadanas y conciudadanos sigue sin ver. Y ahí me refiero al nivel de lo ecológico social, lo que tiene que ver con el metabolismo entre naturaleza y sociedad, ¿no? Ahí la quiebra es pues todavía más grave, y sin embargo la vemos mucho menos, ¿no? Por ejemplo, las malas noticias sobre la extensión de los hielos árticos que nos llegan cada verano, cada mes de septiembre, desde hace ya bastantes años, ¿no? El 16 de septiembre de 2012, el Ártico alcanzó su mínima extensión helada desde que existen mediciones por satélite, que empezaron a finales de los años 70. Ese es una magnitud que ha ido empeorando constantemente y muy rápidamente, más de lo que podían prever los investigadores estos últimos años. Uno de los investigadores que se dedican a eso, Marc Serres, un alto cargo de la Administración Científica estadounidense, dirige el organismo federal que realiza esas mediciones. En una nota de prensa decía textualmente: «Estamos en un territorio inexplorado. Sabemos desde hace tiempo que al calentarse el planeta los cambios se verían primero y serían más pronunciados en el Ártico, pero pocos estábamos preparados para lo rápido que iban a ocurrir», ¿no? Esa ha sido una de las malas sorpresas del último decenio. Carlos Duarte, un oceanógrafo español, pues de los que más está trabajando desde hace ya tiempo dentro de este ámbito de lo que así globalmente pues llamamos ciencias de la Tierra, sintetizaba justamente en ese septiembre, refiriéndose a esas malas noticias, sintetizaba: «Estamos tocando la lira mientras arde Roma». Otro dato en ese terreno que nos apunta también hacia nuestro choque contra los límites biofísicos del planeta, que yo diría pues que es el acontecimiento más determinante de nuestro presente y del siglo XXI. En 2011, según los datos de BP, o sea, nada sospechosos de exageración en sentido catastrofista, según los datos de BP, el estudio que publicó en 2011, fue entonces cuando, ajustando los precios a la inflación, el petróleo alcanzó los niveles más altos en términos reales, ya digo, en siglo y medio, ¿no? Con un precio medio anual que superó los $100,
habiéndose usado reservas estratégicas por primera vez de 2005, habiéndose producido el mayor aumento de extracción de la OPEP desde 2008. O sea, ahí tenemos, digamos, otra serie de indicios que apuntan en dirección pues, de la crisis de recursos energéticos en particular, pero no solo energéticos hacia la que vamos, ¿no? Por ahí pues, enlazaríamos con la cuestión del cenit del petróleo y de los hidrocarburos fósiles y más en general pues con otra manifestación de ese choque contra los límites planetarios con los problemas de recursos que ya digo pues no se refieren solo a los combustibles fósiles, aunque estos sean tan determinantes, ¿no? No hay más que pensar, por ejemplo, pues la importancia que tienen los fosfatos, el mineral de fosfato, en el tipo de producción agropecuaria e industrial que estamos practicando ahora y también lo cerca que tenemos el cenit de los fosfatos, pues según nos cuentan los geólogos, ¿no? Ese pico cenit de los fosfatos pues está aproximadamente en 2030. Y luego, por completar estas pinceladas iniciales, ¿no? Que nos van situando en nuestro presente, me llamó mucho la atención hace no tanto, menos de un año, en una revista que se llama Mujer Hoy, que reparten junto con el diario monárquico ABC cada sábado. Los sábados compro ABC por el suplemento cultural y entonces viene también esta revista Mujer Hoy con una sección que se llama Psicoactualidad, cada semana. Bueno, el 5 de mayo de 2012, la sección de Psicoactualidad de Mujer Hoy, ya digo, con el diario que se supone que representa como las esencias del conservadurismo hispano, el título del artículo era ¿Cómo ayudar a los hijos a emigrar? Psicoactualidad, consejos para las madres, cómo ayudar a los hijos a emigrar. Estaba, por cierto, emparedado aquel artículo entre dos reportajes, uno sobre las técnicas de fotodepilación óptimas, el otro sobre secretos de belleza para tener mejores tetas que la vecina. O sea, era todo un conjunto que impresionaba bastante en cuanto a los conservadores del país en donde estamos, ¿no? A mí me parece que nos sitúa eso en otro de los componentes de nuestro presente, pues un tipo de cultura nihilista, ¿no? A la que llegamos después de un largo proceso de descomposición moral, a la que conduce el tipo de sistema de la mercancía en el cual estamos. Bueno, ese capitalismo y sobre todo el capitalismo financiarizado de los últimos decenios engendra en cultura básicamente nihilismo, ¿no? Y lo podríamos mostrar pues de muchas formas. En ese marco, ahí con esas pocas pinceladas, hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad y la mayor parte de las veces cuando se emplea ese término se habla en vano, estamos tomando en vano el nombre de la sostenibilidad, ¿no? Nos llevaría lejos, no es el tema de la charla de hoy, pero desde luego el asunto de la forma también en la cual palabras y nociones básicas pues, del pensamiento ecológico pues son apropiadas, desvirtuadas y vueltas del revés por el discurso dominante, pues nos daría también para una sonada reflexión, para más que una somera reflexión. Me pregunto, en una pequeña entrevista que me hicieron hace un rato para un programa de radio aquí en Galicia, pues nos centrábamos en eso y analizar, por ejemplo, de qué manera ha cambiado el concepto de economía verde en los últimos 30 años, pues solo eso nos introduciría muy bien también en el centro de la cultura contemporánea, ¿no? Si uno va a ver, si uno toma, por ejemplo, pues un libro titulado así, Economía Verde, escrito por un economista ambiental, ecológico importante, Michael Jacobs, que se publicó pues hacia hacia 1990 y se tradujo también al castellano, La Economía Verde, y ese hombre, pues digamos, era un economista serio que intentaba encontrar vías de transformación real para la insostenible economía que padecemos y era pues un libro con análisis y propuestas sólidas. En cambio,
20 años después, lo que tenemos en la profusión de documentos de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de la OCDE, que intentan hacer avanzar esta cuestión, la economía verde, si vemos a ver a lo que se refieren, el núcleo de eso ahora mismo, bajo ese rótulo, es la mercantilización de los servicios de los ecosistemas, o sea, una ampliación de esa dinámica de mercantilización de todo a sectores del mundo natural que hasta ahora pues estaban fuera de eso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, digamos, la economía verde de 2012 con lo que era la economía verde de 1992, ¿no? Hace 20 años. Bueno, en febrero de 2006 fue cuando la edición digital del diccionario de la Real Academia Española recogió el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo de esta forma: desarrollo económico que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. Y uno se pregunta, ¿desarrollo económico? O sea, tenemos que adjetivar en esa definición de la Real Academia económico. O sea, ¿no debería haber una diferencia entre ese pasado en el cual los seres humanos tenían que lidiar con escaseces absolutas en el seno de una naturaleza más bien amenazante y tenía sentido pensar en la expansión constante de bienes y servicios? Pero no estamos hoy en otra situación en la cual casi los retos son otros, ¿no? En la cual estamos produciendo más bienes y servicios que nunca en el pasado de la historia de la especie, aunque otra cosa, claro, es de qué manera tan desigual se reparten pues todos esos bienes, y en donde muchos elementos del mundo natural, más que ser potencias amenazantes, pues están más bien amenazados por la sobrepotencia de los seres humanos colectivamente, ¿no? Y mediados por la tecnociencia. Bueno, ¿qué quiere decir sostenible o sustentable? Decimos que un sistema socioeconómico es sostenible cuando podríamos emplear un adjetivo que es el que usan los franceses, pero que también existe en castellano, es en castellano, podríamos decir durable, ¿no? Refiriéndonos con eso a la capacidad de estos sistemas humanos para que puedan durar en el tiempo, irse reproduciendo, ¿no? Sin poner gravemente en peligro pues, la base de recursos naturales y servicios ambientales sobre la cual se sustentan. Eso es básicamente sostenibilidad, sustentabilidad, y si queremos usar el concepto tan ampliamente pervertido de desarrollo sostenible, podríamos muy sintéticamente decir que eso sería vivir bien, vivir razonablemente bien dentro de los límites de los ecosistemas, ¿no? Es una definición breve, sintética y capta bien pues, nuestro problema. Si hoy nos preocupamos tanto, parece que nos preocupamos tanto, hablamos tanto de sostenibilidad, es porque vivimos dentro de sistemas socioeconómicos que son insostenibles, que no son durables, que no tienen demasiada viabilidad. Bueno, y eso lo hemos abordado desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo diría que el básico, si tuviéramos que empezar por alguna parte, el básico es la perspectiva del metabolismo, fijarnos en los intercambios de energía y de materiales entre los sistemas humanos y los ecosistemas, ¿no? Ese flujo metabólico del que nos hablan investigadores de distintas disciplinas, ese flujo metabólico de materiales y de energía que atraviesa nuestros sistemas productivos. Ese sería el avance inicial y está bien, pero nosotros hoy vamos a preocuparnos más bien por los aspectos culturales de la sustentabilidad. Está claro que desde esa perspectiva pues, del metabolismo es obvio que nos preocuparemos por cuestiones como fuentes de abastecimiento energético, recursos materiales de diverso tipo, territorio, usos del territorio, pero también si pensamos acerca de la sustentabilidad,
veríamos o llegaremos a ver que esta tiene dimensiones culturales, incluso existenciales, ¿no? Estaremos también teniendo que reflexionar acerca de costumbres, valores, principios, normas, instituciones, formas de hacer, ¿no? Esto lo vio bien hace ya muchos años uno de los grandes pensadores del siglo XX, Cornelius Castoriadis, ¿no? Un filósofo, bueno, y más cosas, economista, de hecho, al principio de su trabajo, y también psicoanalista, además de filósofo, y también un filólogo no desdeñable. Castoriadis, un pensador greco-francés del siglo XX, en cierto momento, en 1980, decía: hablar de una sociedad autónoma, que era el término básico para él, para su proyecto político-moral, ¿no? La idea de autonomía y de una sociedad autónoma. Hablar de una sociedad autónoma presupone, decía, al mismo tiempo que los seres humanos tengan la capacidad y la voluntad de autogobernarse en el sentido más completo de la palabra. Durante mucho tiempo, seguía diciendo Castoriadis en 1980, me formulaba la posibilidad de una transformación radical y revolucionaria de la sociedad en estos términos. ¿Tienen los seres humanos la capacidad y, sobre todo, la voluntad de autogobernarse? Porque, a fin de cuentas, si lo quisieran, si quisiéramos ser libres, si quisiéramos autogobernarnos, dice, nadie podría impedir que así fuera, ¿no? Esto lo sabemos desde Rosa Luxemburg, o antes desde la Boétie, desde Etienne de la Boétie, o incluso desde los griegos antiguos. Poco a poco, decía Castoriadis, sin embargo, fue naciendo y preocupándome cada vez más otro aspecto de la cuestión: la idea de que otra sociedad, una sociedad autónoma, no supone solamente la autogestión, el autogobierno o la autoinstitución. Exige, además, otra cultura en el sentido más profundo del término, otro modo de vida, otras necesidades, otras orientaciones de la vida humana. Yo creo que esto hay que tomárselo en serio de verdad, ¿no? No podemos pensar en una sociedad que sea muy diferente de la que conocemos, una sociedad autónoma, decía Castoriadis, una sociedad sustentable, podemos decir también. Él lo decía en el marco de un debate sobre cuestiones ecológicas, en 1980, un debate con Daniel Cohn-Bendit y otra gente, que se recogió luego en un libro. Pensar en una sociedad muy diferente de la que conocemos ahora nos lleva a pensar también en seres humanos diferentes de cómo somos ahora, ¿no? Hay un término que empleó Pasolini, Pierpaolo Pasolini, el cineasta y poeta y también ensayista político italiano, en esos textos suyos tan urgentes y casi desesperados de la segunda mitad de los 60 y comienzos de los 70 hasta su asesinato, cuando él estaba viendo que se estaba produciendo lo que él llamaba en ese momento una mutación antropológica, cuando estaban teniendo lugar esos cambios en la cultura dominante en Italia, pero más allá de Italia también, que llevaban a una clase de seres humanos diferente de la que había existido antes, ¿no? Bueno, otra cultura, dice enfáticamente Castoriadis, y también nos tenemos que interrogar entonces, bueno, ¿qué clase de cultura sería congruente con esa noción que nos viene de entrada, pues más bien de las ciencias de la tierra, de las ciencias sociales, de sustentabilidad? Bueno, sigo aproximándome así dando algún pequeño rodeo. En 2005 teníamos, ha sido uno de los años recientes en que teníamos una sequía intensa en nuestro país, ¿no? Ahora pues hemos tenido un invierno y una primavera muy lluviosa y aquí en Santiago de Compostela particularmente, ya lo sé, pero no nos engañemos, pues en general estamos en una España y una Galicia mucho más seca ahora de lo que era el caso antes. En 2005 hubo una controversia pública, como es recurrente en nuestro país en cuanto a los recursos hídricos y el trasvase Tajo Segura, ya lo saben ustedes, y una áspera controversia entre los presidentes de Castilla-La Mancha y de Murcia a cuenta de los recursos del agua, ¿no? Y a mí me llamó la atención ahí que en realidad ambos estaban argumentando de acuerdo con una fórmula que puso sobre la mesa el entonces presidente de Castilla-La Mancha, Barreda, pero que compartían
a fin de cuentas, las dos partes, ¿no? Dijo textualmente en ese momento: el agua no puede ser el factor limitante de nuestro desarrollo. Si generalizamos un poco, pero no nos desviamos del asunto, podríamos decir, eso, subiendo un poquito, sería: la naturaleza no puede ser el factor limitante de nuestro desarrollo. Y si uno lo formula de esa manera, a poca lucidez yo creo que uno tenga, se daría cuenta del carácter suicida de esa clase de argumentación. O sea, de hecho, claro, la naturaleza es un factor limitante del desarrollo humano viable que podamos imaginar. La biosfera es finita, es irreemplazable, ¿no? A pesar de las ilusiones que podamos hacernos, pues, sobre exoplanetas de estos con los que nos distraen los medios de comunicación, así tan fascinantes, ¿no? A ver, es una rama fascinante de la investigación astronómica y astrofísica, pero no tiene nada que ver con estas cuestiones de las que estamos hablando, a pesar de ese carácter, pues, de elemento de distracción ideológica, ¿no? La biosfera es una, finita, irreemplazable, no tenemos ni vamos a tener otra. La sustentabilidad tenemos que pensarla en esta biosfera, y si ahí nos acercamos a eso diciendo la naturaleza no puede ser el factor limitante, estamos metiéndonos en un callejón sin salida. Nos pierden nuestras ilusiones sobre nosotros, nuestra cultura, la técnica que hemos creado y que es tan potente. Abrigamos sueños de omnipotencia, de control total, y vivimos de acuerdo con principios, conductas, valores, instituciones que quizás resultaban adecuados en cierta medida para ese mundo. Los economistas ecológicos hablan a veces de mundo vacío y mundo lleno en términos ambientales y ecológicos. Vivíamos antes en un mundo con poca gente y mucha naturaleza, con mucho espacio ambiental, pero ahora ya no estamos en esa situación. Vivimos en un mundo con mucha gente y relativamente poco espacio ambiental. Eso es lo que aludimos a veces con ese concepto de mundo lleno. Bueno, aquellos principios, valores, instituciones que podían servir quizá para el mundo vacío en el que estábamos antes, son radicalmente inadecuados para el mundo lleno en el que estamos ahora, pero no acabamos de darnos cuenta, igual que no captamos la velocidad con la que ha transcurrido el cambio de una situación a otra. Sustentabilidad o sostenibilidad es fundamentalmente una cuestión de escala, no solo, pero es muy determinante esa dimensión de la escala, ¿no? Del tamaño excesivo de los sistemas socioeconómicos humanos con respecto a los ecosistemas y la biosfera. Hoy, y eso en realidad es una obviedad, pero es una obviedad que nos negamos a reconocer de todas las formas posibles, el sobreconsumo de energía, materiales, agua, territorio, nos está conduciendo a un colapso posible, ¿no? Uno de los mayores economistas de la historia y en particular del siglo XX ha sido un rumano estadounidense, porque luego, en fin, emigró relativamente pronto de Rumanía y acabó trabajando en Estados Unidos, que se llamó Nicolás Gheorghescu Regen. Yo lo he hecho en varias ocasiones, de hecho al final ya casi se ha convertido en una costumbre, la prueba de en clases, pues, con estudiantes universitarios o en charlas más abiertas, ¿no? En plazas públicas, por ejemplo, ¿no? De estas que estamos dando más en las plazas desde el 15 de mayo de 2011, hago a veces la prueba de decir, bueno, ¿alguien ha oído, no leído alguna cosa, sino alguien ha oído alguna vez antes hablar de Gheorghescu Regen? Y hay muchas veces en que nadie, en una audiencia amplia, nadie levanta la mano, nadie ha oído hablar de este hombre, ¿no? Si luego se les pregunta a continuación, ¿y de Keynes han oído ustedes hablar? Pues eso sí, ¿no? Keynes está en la cultura general, Gheorghescu Regen no está en absoluto en la cultura general, y sin embargo, o sea, eso nos dice ya mucho sobre esa cultura general en la cual nos hallamos, porque si nuestra perspectiva fuese sustentabilidad, entonces todos sabríamos quién fue Gheorghescu Regen, que ha sido, pues, el fundador de la economía ecológica en buena medida, ¿no? El economista del siglo XX que nos indicó por dónde podíamos avanzar si queríamos tener un futuro sobre este pequeño planeta, y sin embargo, pues eso está, casi nadie sabe ni quién fue, por no decir lo ha leído, ¿no? Bueno, hace más de 30 años, en el debate que siguió a la publicación del primero de los informes al Club de Roma, Los límites del crecimiento, en 1972, creó un debate, pues, mundial
amplio, se tradujo, fue un libro importante que se tradujo a un montón de lenguas y dio lugar a bastante debate, y ahí en cierto momento intervino Gheorghe Regen, este economista rumano-estadounidense, diciendo: algunos críticos de ese libro, de ese informe, de aquel informe, han disminuido aún más la importancia de los límites del crecimiento debido a que usa un potente instrumental analítico, ¿no? Se refiere a la dinámica de sistemas que entonces se había usado para crear pues el primer, prácticamente, no del todo, pero bueno, casi el primer modelo mundial razonable de digamos, la sociedad dentro de la naturaleza, debido a que usa, decía, un potente instrumental analítico simplemente para enfatizar una tautología carente de interés, que es imposible un crecimiento exponencial indefinido en un medio ambiente que es finito. Esto efectivamente debería ser casi tautológico, casi autoevidente. Y sin embargo, no necesito deciros que todo en esta cultura y en estas sociedades funciona como si lo contrario fuese cierto, como si fuese posible un crecimiento material indefinido dentro del planeta en el que estamos, ¿no? Terminaba ahí su observación Gheorghe Regen diciendo: la crítica es correcta, pero solo superficialmente, pues nos encontramos en una época en que lo obvio debe ser enfatizado porque ha sido ignorado durante largo tiempo. Y ahí, con la perspectiva de quienes venimos después, habría que completar: no solo había sido ignorado durante largo tiempo, sino que ha seguido siendo ignorado concienzudamente en los decenios posteriores, ¿no? Yo ahí no tengo ahora pues tiempo para desarrollarlo mucho, pero creo que podríamos pensar en el último medio siglo aproximadamente, que es el medio siglo de la ecología, si queréis, ¿no? Desde los años 60 hasta hoy, si se quiere, pues una fecha para fijar ideas. En el año 62 fue cuando se publica un libro importante de Rachel Carson llamado La primavera silenciosa, que se puede usar, digamos, como un hito, un mojón de aquí empieza más o menos pues el movimiento ecologista moderno. Para simplificar, pues nos puede valer medio siglo a partir de entonces, más o menos. Bueno, durante los años 60 y 70 hubo como un proceso de aprendizaje social complicado, diferente en distintos lugares del mundo, pero la conciencia de estos asuntos iba más o menos avanzando, y en cambio en los 3 decenios siguientes, en esa era que para abreviar también pues llamamos neoliberal, y que estos días recordábamos pues que empezó con, que puede como elemento para fijar ideas también serviría el acceso al poder de Margaret Thatcher en Gran Bretaña en el año 79. Bueno, en esos años, en esos 3 decenios que han seguido hasta ahora, en lugar de dejar de ignorar esas obviedades, las hemos vuelto hemos puesto mucho de nuestra parte para volverlas a olvidar. Yo creo que vivimos instalados en una cultura denegadora desde entonces, ¿no? De hecho, llamo en algún lugar era de la denegación en términos no solo ecológicos, sino más amplios, a esos 30 años aproximadamente pues de hegemonía neoliberal, neoconservadora en la que todavía estamos. Necesitamos entonces una cultura de la sustentabilidad, ¿no? Si queremos tener una oportunidad para seguir viviendo en este planeta nuestro. Y he dicho ahora que la sostenibilidad no solo, pero muy decisivamente, es una cuestión de escala. Entonces, para hacer frente a la insostenibilidad, tenemos que pensar en términos de autocontención, de autolimitación o de suficiencia. Una cultura de la sustentabilidad sería no solo, pero sí de manera determinante, una cultura de la suficiencia. Algunos de los pioneros en el análisis de la crisis ecológica, ¿no? Antes me refería a Gheorghe Regen, nos situábamos en ese momento, años 60-70. Bueno, uno de los autores importantes de aquellos años, pionero en el análisis de la crisis ecológico-social, fue Gregory Bateson, otro autor de entonces. Hablaba en el diagnóstico que hacía hacia 1970 de 3 causas interconectadas, ¿no? De esa crisis. Él se refería al avance tecnológico mal orientado,
al crecimiento demográfico y también a la concepción, decía, dominante pero equivocada de la naturaleza por parte del ser humano y de su relación con el medio ambiente, ¿no? Podríamos emplear para esto pues ese término griego que deberíamos recordar con más frecuencia de hybris, ¿no? Esa tendencia a la extralimitación destructiva, pues que para los griegos antiguos era algo debía ser algo que los seres humanos tenían que tener muy en cuenta, ¿no? El tercero de esos elementos, no entro ahora, digamos, a analizar los dos primeros, pues hablar de tecnología o de demografía nos llevaría a un terreno que es muy importante, pero que no es el que nos ocupa hoy. Si vamos a ver entonces a qué tipo de valores equivocados de concepción del mundo errónea se refería Bateson, él decía, bueno, se trata de valores, de situaciones de valores como los siguientes, ¿no? Nosotros contra el medio ambiente, nosotros contra otros seres humanos. Importa el individuo, o la empresa individual o la nación individual. Podemos tener un control unilateral sobre el medio ambiente y debemos esforzarnos por conseguirlo. Vivimos dentro de una frontera en infinita expansión, ¿no? Y podemos permitirnos tener pues, una economía del cowboy en la frontera que se va expandiendo. El determinismo económico es algo de sentido común. La tecnología se encargará de arreglarlo todo. Esa es una pequeña lista de valores gravemente erróneos, o más bien de mezcla de disvalores y percepciones erróneas hacia la que apuntaba Bateson entonces, ¿no? Se han referido, pues distintos investigadores, politólogos, investigadores sociales han intentado agrupar a veces bajo la noción de paradigma social, el conjunto de valores, creencias relativos al medio físico y social que se transmiten de una generación a otra formando pues, cosmovisiones e idearios dominantes, ¿no? Forma parte de ese paradigma dominante, si queremos emplear el término, la idea de que la especie humana, nosotros, somos dueños y señores de la naturaleza y estamos situados aparte de las demás especies, hay una especie de abismo ontológico que nos separa de las otras, forman parte de ese paradigma dominante valores propios del liberalismo, neoliberalismo económico, como la defensa a ultranza de la libertad de iniciativa privada, denigrar la intervención estatal en la esfera económica, proteger derechos de propiedad de forma absoluta. Forma parte de ese conjunto de ideas, pues, la creencia en el progreso tal y como éste se interpretó, malinterpretó en el siglo XIX y parte del XX, la confianza en el ingenio humano inagotable que se traduce en soluciones tecnológicas pues, que lindan con la magia, la bondad inherente del crecimiento económico, el identificar unívocamente el bienestar humano con el acceso ilimitado a los bienes materiales, la creencia en la inagotabilidad de la naturaleza, ¿no? En que por mucho que hagamos, pues no vamos a... La biosfera lo aguanta todo, podríamos decir, ¿no? Bueno, todo eso son creencias y valores que nos desencaminan. Yo suelo hablar de tecnolatría y de mercadolatría como para fijar ideas en torno a ese paradigma pues hoy tan gravemente disfuncional, ¿no? Mucha gente piensa, la cultura dominante cree que el desarrollo de la tecnociencia, impulsado por el mercado libre, va a producir un crecimiento ilimitado de la economía con el sometimiento de la naturaleza y que vamos a poder escapar, digamos, pues de los callejones o cuellos de botella en los cuales nos introduce esa misma dinámica. Uno de los grandes economistas ecológicos también del siglo XX o todavía del XXI, está todavía con nosotros, no como Georg Skurregen, que ya murió. Herman Daly decía en cierto momento, la visión neoclásica en economía, es decir, el enfoque dominante en la economía, es aquella en la que el hombre, el creador, sobrepasa todos los límites y rehace la creación para que se adapte a sus preferencias subjetivas e individualistas. Bueno, lo que
no es lo único, pero algo que se encuentra muy en el centro de todo este conjunto de valores y de creencias, ¿no?, de ese paradigma dominante, es la cuestión de la dominación. Y ahí vuelvo otra vez a Castoriadis, a este pensador greco-francés, que él propuso una fórmula para tratar de captar lo esencial de lo que en su terminología pues era el imaginario social dominante de la sociedad occidental. Esa fórmula que él proponía era: el objetivo central de la vida social en esta sociedad, en esta cultura occidental dominante y en esta sociedad nuestra, el objetivo central es la expansión ilimitada del pseudo-dominio pseudo-racional. Expansión ilimitada del pseudo-dominio pseudo-racional. También otros, estoy remontándome a esos años 70, pero en buena medida, pues, digamos, buena parte de los análisis que se formularon entonces iban más al fondo de las cosas y eran más lúcidos de mucho de lo que ha venido después. Otro de los forjadores de la conciencia ecológica de aquellos años 60-70, René Dubos, también criticaba ese tipo de filosofía de la dominación y apuntaba que resultaba contraproducente, que acababa siendo negativa para nosotros mismos. Decía: cuanto más absoluto sea el dominio del hombre fáustico y más se adhiera a la filosofía de que la naturaleza debe ser conquistada, más rápidamente se deteriorará el entorno y más calidad perderá la vida humana. Es decir, se dan fenómenos de contraproductividad ahí que son muy importantes y que no acabamos tampoco de hacernos cargo de los mismos, ¿no? ¿Por qué, como apuntan Castoriadis y René Dubos, por qué el exceso de dominación acaba por volverse en contra del dominador? Bueno, la respuesta así sencilla, un poco simplificada, es que formamos parte de sistemas que son sistemas complejos. Los biólogos hablan de sistemas complejos adaptativos. Casi todo lo que nos importa en el mundo son esa clase de sistemas complejos, incluyendo la sociedad humana, nuestras sociedades y los ecosistemas. Y estamos dentro de la biosfera, que es un sistema de ecosistemas con múltiples lazos de realimentación y con esa estructura de los sistemas complejos en los cuales los efectos acaban obrando sobre las causas, de tal forma que, como han intuido muchas sabidurías tradicionales, los efectos de nuestras acciones en esa clase de realidades que son aquellas en las cuales vivimos, los efectos de nuestras acciones acaban por volver sobre nosotros mismos, ¿no? De ahí esos fenómenos de la dominación que se vuelve contra el dominador. Es la propia dinámica de sistemas complejos adaptativos la que nos debería conducir a ideas de suficiencia, de autocontención, de autolimitación. Por ejemplo, escribían dos biólogos hace un tiempo para aclarar este asunto. Los sistemas autoorganizados existen en situaciones en las que consiguen suficiente energía, pero no demasiada. Si no consiguen estos sistemas complejos autoorganizados suficiente energía de suficiente calidad, por debajo de un umbral mínimo, las estructuras organizadas no tienen base y no se da autoorganización. Pero si se suministra demasiada energía, el caos se adueña del sistema, pues la energía sobrepasa la capacidad disipativa de las estructuras y éstas se derrumban. De manera que los sistemas autoorganizados, esta clase de sistemas complejos, organizados, autoorganizados, adaptativos a los que me refería, que, como digo, casi todo lo que nos importa en el mundo son esa clase de sistemas, los sistemas autoorganizados existen en el terreno intermedio entre lo suficiente y lo no demasiado. Si razonamos en términos de energía y sistemas complejos, llegamos a una conclusión de ese tipo, que no es muy diferente de aquella a la que podían haber llegado a partir de observaciones de su realidad, de las realidades sociales cercanas, pues un Aristóteles o un Confucio hace ya muchos siglos, ¿no? Se hubieran reconocido fácilmente en este tipo de reflexión. Sin embargo, no necesito insistir mucho en que la cultura dominante o ese paradigma del que hablábamos antes no considera que precisamente
la suficiencia, la autolimitación, sea un valor que debamos cultivar, ¿no? Bien, si hablamos de sustentabilidad, dije antes, pues vamos a tener que interrogarnos sobre cómo usamos la materia, la energía, sobre el metabolismo de los sistemas humanos, sobre el estado de los ecosistemas, pero quizá tengamos también que plantearnos otras preguntas que tienen que ver con esa dimensión cultural y existencial de la sustentabilidad. Por ejemplo, la sustentabilidad tiene que ver, y de forma muy estrecha, con el tiempo y con el espacio, con esas dimensiones básicas para la existencia humana. Si globalización significa aceleración e instantaneidad, sostenibilidad implica lentitud y respeto por los ritmos naturales. Rápido y fácil son valores omnipresentes en la cultura occidental contemporánea, que tiende a hacerse cultura universal o casi universal, pero yo diría que son en realidad disvalores o contravalores, rápido, fácil. Si pensamos en términos de sustentabilidad, pero también en términos de democracia, lo rápido y lo fácil nos desencaminan más que encaminarnos. Una cultura ecológica estimaría, por el contrario, lo lento que permite la calidad y lo difícil que requiere esfuerzo. La globalización tiene efectos intrínsecos sobre el espacio y sobre el tiempo, efectos de desterritorialización y de aceleración. Pero el espacio y el tiempo son las coordenadas de la naturaleza y también de la sociedad humana. Si tendemos a aniquilar, ¿no?, como tiende a hacerlo pues, la dinámica de la globalización, si tendemos a aniquilar el espacio y el tiempo, tendemos también a aniquilar la naturaleza. Y podríamos observar incidentalmente también la democracia, que también necesita los contextos espaciales y temporales necesarios para que pueda existir. Responsabilidad, por ejemplo, hacia la gente cercana o tiempo para la deliberación. La naturaleza necesita hoy más tiempo del que le concede la economía. En nuestros días, por detrás de fenómenos como la degradación de la capa de ozono estratosférico, el calentamiento climático, las grandes contaminaciones planetarias, la hecatombe de diversidad biológica, la destrucción de suelo fértil, en todo eso apreciamos graves problemas de temporalidad. Los tiempos largos de la biosfera, con sus equilibrios y sus transformaciones, chocan contra ese tiempo global de las telecomunicaciones en la globalización, los mercados financieros, el ciberespacio y las telecomunicaciones, ¿no? Ahí está teniendo lugar una especie de contracción temporal, contracción espaciotemporal, es un término que vuelve una y otra vez en los análisis sobre la globalización, que está subordinada a una lógica del beneficio a muy corto plazo y no es capaz de tomar en consideración el porvenir. Por tanto, esa dimensión existencial temporal es muy importante si aspiramos a una cultura de la sustentabilidad. También la dimensión espacial, sobre todo a través de la noción de territorio. Globalización apunta hacia una desterritorialización y, en cambio, sustentabilidad apunta a un recentramiento, recuperación y recentramiento sobre el territorio. Podríamos aquí pensar en la idea de vocación de un territorio, tal como la encontramos en agronomía o en agroecología, ¿no? La idea de que ciertos suelos son apropiados para ciertos cultivos, en lugar de pues la idea, digamos, el paradigma contrario sería la idea de la agricultura sin tierra, que altamente tecnificada, que podemos desarrollar en cualquier lugar con independencia de sus condiciones edáficas, ¿no? La idea más general, por aquí acabaríamos en la idea más general de biomímesis, que he intentado desarrollar en varios lugares, ¿no? La necesidad de reconstruir los sistemas humanos de manera que aprendamos algo de los sistemas naturales y encajemos mejor los sistemas humanos dentro de los sistemas naturales. Bueno, globalización y sustentabilidad, como vemos, se asocian con el tiempo y el espacio, que son francamente antagónicas, y avanzar hacia una cultura de la sustentabilidad exige de alguna manera recentrarnos en el espacio y en el tiempo.
De alguna forma se trataría de un proyecto de sociedad que propone volver al aquí y a la ahora, eso sí, con la mirada puesta también en el más lejos espacio temporal que, como decía antes, la cultura dominante pues pierde completamente de vista, ¿no? Tendríamos que hablar también, para profundizar en una cultura de la sustentabilidad, tendríamos que hablar también de la cuestión del trabajo. La crisis ecológico-social es una crisis en la relación entre humanidad y naturaleza, en el metabolismo entre los seres humanos y la biosfera, y la mediación fundamental entre seres humanos y biosfera es el trabajo, ¿no? Por eso también la crisis ecológico-social nos debería llevar a replantear de modo fundamental la cuestión del trabajo. Este sería otra de las dimensiones que tendríamos que tratar a fondo. Aquí tendría mucha importancia, luego pues si hace falta entramos un poco en ello en el debate, la cuestión de los tiempos para el trabajo y para las demás actividades humanas, que se ha elaborado con mucho acierto en los decenios últimos, sobre todo por parte de pensadoras feministas, aunque no solo, y ahí entraríamos también en el debate sobre el reparto del tiempo de trabajo y el reparto del empleo, sin abordar el cual pues parece difícil formular ninguna perspectiva económica, socioeconómica razonable para nuestras sociedades, ¿no? Tendríamos que hablar también de belleza, si quisiéramos hablar de cultura de la sustentabilidad. Así como hemos intentado sembrar las semillas de una ética ecológica pues en el último medio siglo, también hay elementos pues para una estética ecológica a partir de los cuales podríamos construir, ¿no? Pensemos en valores como la diversidad, el sentido de la medida, la funcionalidad, la sencillez, la singularidad, la durabilidad, la elegancia, el aprecio por lo local, el aprecio por la vitalidad de la naturaleza y también por la fuerza del sol. Todo esto son valores a partir de los cuales podríamos construir una estética ecológica gobernada también ella por aquella sentencia clave de nada en exceso que los griegos antiguos pues habían grabado en el santuario de Delfos y que, como hemos visto ahora, redescubren los científicos modernos por esa vía, por ejemplo, de reflexión sobre la complejidad y la energía. Diversidad, acabo de decir, es un valor también muy importante, ¿no? Si la vida sobre la Tierra ha logrado contener la tendencia hacia la degradación entrópica, que nos viene dada por la naturaleza del mundo en el que estamos, y en particular pues, por la segunda ley de la termodinámica, eso ha sido desarrollando una enorme diversidad biológica que ha conseguido aprovechar de múltiples formas la energía del Sol. Y a eso hemos añadido nosotros después pues, una gran diversidad cultural, ¿no? En formas de hablar, de alimentarnos, de vestir, comportarnos, de vincularnos unos con los otros, de crear, de trabajar, formas de diversidad que han sido que han ido retrocediendo en los dos últimos siglos, ¿no? Hablamos a veces de, puede emplearse el concepto de gran intensificación para referirnos a la era industrial, sobre todo ya en el siglo XX. Bueno, pues esa gran intensificación ha sido, desde cierta perspectiva, también una gran simplificación. Estamos perdiendo diversidad biológica y cultural en proporciones muy alarmantes y eso nos hace más vulnerables ante el futuro, ¿no? Tendríamos que hablar también de espiritualidad, si quisiéramos hablar de cultura de sustentabilidad. Y para eso, pues yo me puedo remitir a un maestro mío como Manuel Sacristán, que quizá pues como filósofo marxista pues tiene más interés cuando razona sobre espiritualidad de otros autores que nos pueden parecer más obvios para esa clase de reflexión, ¿no? Decía Sacristán a comienzos de los años 80, un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante.
si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, lo decía porque estaba en un debate sobre estalinismo y hablando ante un auditorio pues, de izquierdistas de la época, si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión. Los cambios necesarios, si queremos una sociedad ecológica, una cultura de la sustentabilidad, los cambios necesarios, decía, requieren pues una conversión, un cambio del individuo. Y debo hacer observar, para no alimentar la sospecha de que me he ido muy lejos de la tradición marxista, que eso está negro sobre blanco en la obra de Marx desde los Grundrisse, la idea fundamental de que el punto, el fulcro de la revolución es la transformación del individuo. En los Grundrisse se dice que lo esencial de la nueva sociedad es que es que ha transformado materialmente a su poseedor en otro sujeto, y la base de esa transformación es la idea de que en una sociedad en la que lo que predomine no sea el valor de cambio, sino el valor de uso, las necesidades no pueden expandirse indefinidamente. Que uno puede tener indefinida necesidad del dinero, por ejemplo, ¿no? El dinero puede crecer indefinidamente en una cuenta corriente, o en general puede tener necesidad indefinida, decía, de valores de cambio, pero no puede tener indefinidamente necesidad de valores de uso o de objetos de uso, ¿no? Eso, decía Sacristán, lo encontramos en Marx y es un punto de arranque para una posible sociedad ecosocialista. Y para eso necesitamos, veis cómo coincide, ven ustedes cómo coincide en la idea, lo formula incluso con ese término tan fuerte de conversión, con la idea de Castoriadis, de otra cultura, una cultura esencialmente diferente de la que necesitamos ahora, y eso nos remite a seres humanos y subjetividades también muy, muy distintas. Con esto tendríamos ya casi, y eso lo he abordado un poco más en el texto que aporté antes y se ha repartido, tendríamos que abordar la cuestión del sistema, ¿no? Tendríamos que hablar de capitalismo. No se puede hablar de sustentabilidad sin hablar de capitalismo. El problema no es que el sistema esté funcionando mal, el problema es el sistema mismo, en mi opinión. Sin embargo, poca gente en los involucrados en estos debates sobre medio ambiente y sociedad reconoce eso de forma abierta, ¿no? Por el contrario, lo que encontramos pues, es esta oferta constante de soluciones individuales para contradicciones sistémicas y nuestro desgarrarnos en ese empeño, ¿no? ¿Por qué tanta inoperancia en los debates contemporáneos sobre sustentabilidad o desarrollo sostenible? Entre otras cosas porque parece que se quisiera a la vez una cosa y su contrario. Es como si se quisiera a la vez planificar y no planificar, redistribuir y no redistribuir, autolimitarse y crecer sin límites, todo al mismo tiempo, ¿no? Por una parte, sustentabilidad, si de verdad nos la tomamos en serio, exige planificación o, si queréis, si queremos llamarlo de otra manera, regulación consciente, racional del metabolismo entre humanidad y naturaleza, que por lo demás es una fórmula que también encontramos en algunos pasos de Marx en el 19, ¿no? Sin eso, sin esa regulación racional de ese metabolismo humanidad-naturaleza, hablar de sustentabilidad, sin eso, pues es mera cháchara. Sin embargo, el capitalismo prohíbe planificar, o por lo menos prohíbe planificar o regular de ciertas formas, ¿no? Hay formas de regulación, de planificación que le van muy bien, ¿no? Tiene lugar una enorme cantidad de planificación pues, dentro de los conglomerados empresariales, pero sin embargo, precisamente esa planificación del metabolismo global pues está prohibida dentro de este sistema. Podríamos argumentar análogamente que no podemos hablar de desarrollo sostenible ni de sustentabilidad sin redistribución. Y no solo en la clase de redistribución a la que estamos acostumbrados, sino también, por ejemplo, una redistribución intergeneracional. Tendríamos que estar hablando de considerar
o sea, redistribución también con las siguientes generaciones, y fíjense el terreno tan complicado en el que eso nos introduce, y también de redistribución entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la dinámica del capitalismo es contraria a la redistribución. Igualmente, necesitamos esa autolimitación, autocontención, y sin embargo, el capitalismo tiende a la expansión sin límites, ¿no? De ahí que, si de verdad queremos una cultura de la sustentabilidad, la cuestión del anticapitalismo, pues muy rápidamente la encontraremos sobre la mesa. La sustentabilidad no casa ni con el mercado libre utópico con el que sueñan los teóricos liberales, ni tampoco con los mercados oligopólicos dominados por enormes concentraciones de poder privado que encontramos en el mundo real. Si decimos de verdad que queremos otra forma, que necesitamos otra forma de producir y consumir, ¿no implica eso regular, restringir en cierta forma las libertades de inversión y de consumo que forman pues una parte tan importante, ¿no?, del sistema actual? Para que lo vean con un ejemplo, pero es muy gráfico, ¿no? Si nos ponemos, se ha hecho en alguna ocasión, si nos ponemos en serio a transformar, llevar a cabo la conversión ecológica de una empresa que de verdad se lo proponga y quiera hacerlo, más allá del marketing y la enorme cantidad de propaganda en la cual estamos. Bueno, uno de los ejemplos bien estudiados es el de una famosa fábrica suiza que hace ya unos años quiso seguir adelante con su producción, que era de productos textiles, sobre todo de alfombras. Es una fábrica llamada Renner Textil en Suiza, con criterios ecológicos serios, ¿no? Y entonces eso implicaba valorar también cuáles de los productos químicos que están usando habitualmente la industria textil se podían seguir usando. Es una familia de unos 8.000 productos químicos, ¿no? En la industria textil mundial se emplean aproximadamente 8.000 productos químicos. Bueno, se pusieron a examinar con criterios rigurosos cuáles de aquellos 8.000 productos podían usar con una seguridad razonable de que no eran dañinos ni para la salud humana ni para el medio ambiente, y solamente pudieron conservar 38 de los 8.000. 38 de los 8.000. Eso no quiere decir, digamos, en parte de los 8.000 seguramente no había información suficiente para poder decidir, y si nos pusiéramos en serio a hacer un programa de investigación, pues igual en lugar de dirigido a eso, en lugar de 38, pues quizá tuviéramos 100 o 200, pero no tendríamos 8.000 seguro, porque sabemos positivamente que bastantes de esos 8.000 son dañinos, no es que nos falte información. En una sociedad sostenible, la supuesta, bueno, no supuesta, la libertad del innovador para introducir como desee nuevos materiales no se vería constreñida por ese tipo de consideraciones. O sea, una sociedad sustentable, digamos, plantearía no como un problema de opción individual para una empresa que voluntariamente quisiera hacerlo, esa autolimitación en cuanto a los productos químicos que responsablemente se pueden usar. Lo haría como fruto de una decisión colectiva y se traduciría en normas, pero con eso estamos tocando el nervio de lo que es uno de los resortes fundamentales del capitalismo tal y como funciona, ¿no? La libertad de los empresarios sobre sus inversiones, que tolera muy mal el ser coartada de ninguna forma. Bueno, con eso a lo que voy es a que el anticapitalismo, para mí, pues es un elemento clave de la cultura de la sustentabilidad. Dicho de manera pues un poco perentoria, pero creo que no injusta, diría que el mundo puede ser o bueno para la vida o bueno para los negocios, y que ahora se nos está, digamos, como estamos en una situación pues más difícil, el margen para optar y el tiempo para optar ya no es tan grande, y por eso una cultura de la sustentabilidad, lejos de ser algo pues como lo que venden los suplementos culturales de las revistas o lo que vemos en los anuncios de la tele, pues algo así como
haga usted un pequeño gesto por el medio ambiente. Ese tipo de discurso, lejos de ser eso, no puede plantearse más que como una cultura de resistencia. Nuestra cultura está situada bajo el signo del exceso de gente, exceso de opciones, exceso de contactos interpersonales, que son cada vez más impersonales, exceso de actividad, exceso de información, y al mismo tiempo es una cultura marcada por profundas pobrezas, pobreza de tiempo, pobreza de vínculos profundos, pobreza de vida natural, pobreza de sosiego, pobreza de sentido, pobreza de sabiduría. Quizá no deberíamos ignorar esa noción de conversión que aparecía en el texto de Manuel Sacristán que antes os leía, ¿no? Aquella intervención en un debate. Los cristianos saben que en la gran mayoría de los casos, para llegar a ser personas decentes, necesitamos algo así como rompernos y reconstruirnos a fondo, ¿no? Y a eso se refieren los cristianos y también otras tradiciones religiosas cuando hablan de conversión. Bueno, quizá los activistas de los movimientos sociales y los militantes y las militantes de la izquierda, pues no deberíamos ignorar algo tan básico. Entonces, esa idea, me gustaría dejarla también sobre la mesa, esa idea de conversión, si queréis, y también la idea de autoconstrucción, de construcción colectiva, ¿no? El ser humano no es algo dado, no somos animales fijos, cerrados, determinados para siempre. Por el contrario, necesitamos construirnos, reconstruirnos y autoconstruirnos, ¿no? Y de hecho no podemos evitar hacerlo. Otra cosa es que seamos más o menos conscientes de eso, ¿no? A mí me gusta ahí evocar a una figura, quizá también puede ser sugerente para pensar este asunto, que es la de un personaje del folclore centroeuropeo que se llama el Barón de Münchhausen, que protagoniza pues diversas divertidas anécdotas, entre otras una muy conocida en la cual el varón, montando jinete de su caballo, pues se ha metido en un pantano, en un terreno con arenas movedizas, están ahí hundiéndose caballo y jinete en la ciénaga, y para salvarse, pues lo que hace es agarrarse de su propia coleta y tirar hacia arriba con ambas manos de la coleta, y así pues se extrae al caballo del pantano, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que normalmente pues sirve para reírse de la física del Barón de Münchhausen, nos dice algo profundo sobre la condición humana en cuanto a esa tarea de reconstrucción y autoconstrucción que necesitamos hacerla sin tener en realidad un punto de apoyo externo para llevarla a cabo, ¿no? sino desde dentro de la cultura en la cual nos encontramos. Otra figura pues que sería también, aparte del Barón de Münchhausen, pues para mí una especie de héroe cultural, sería Sísifo, ¿no? Ese Sísifo que nos enseñaba a leer Albert Camus, ese personaje de la mitología griega que, como sabéis, pues está condenado a empujar montaña arriba un gran peñasco y no consigue nunca subir hasta, en fin, estabilizar en lo alto de la montaña la peña, sino que sube un poco, tiene que retroceder, vuelve a avanzar. Bueno, la condición humana también es en buena medida esa clase de trabajos de Sísifo. Con esas dos figuras pues termino la exposición. Creo que ha quedado claro que una cultura de la sustentabilidad pues no es una cosa así fácil de levantarse un día por la mañana y decidir ahora sí que voy a ser sostenible. Bueno, puede empezar así, pero nos exige de verdad transformarnos, cambiar a fondo, ¿no? Bueno, otras dimensiones de eso están recogidas en el texto que tenéis entre manos. Gracias. Muchas gracias.